viaje de hoy nos invita a hacer un paseo por una historia familiar y empresarial al mismo tiempo. Una historia que comenzó hace 100 años con una familia de inmigrantes que llegó a poblar y a trabajar en el campo de nuestro país, que en ese entonces necesitaba mano de obra en su territorio. Aquellos hombres que llegaron con lo opuesto a un nuevo hogar, hicieron del trabajo una filosofía de vida. Y con el tiempo, fueron convirtiendo pequeños emprendimientos familiares en industrias que hasta el día de hoy siguen produciendo alimento. Hoy llego nuevamente hasta Colonia Valdense para contarles una de esas historias de inmigrantes y emprendedores. Esta es la granja La Positiva, que podría ser una más entre las empresas creadas por aquellas familias de europeos que se radicaron en este lugar. Pero hay un producto en particular que para muchos uruguayos integra una selecta lista de golosinas que, aunque ya no existen, perduran en la memoria colectiva y que hacen de este emprendimiento algo especial. Estoy hablando de los caramelos de La Positiva. Hoy la planta industrial donde se elaboraban aquellos caramelos sigue funcionando y las nuevas generaciones de aquellos esforzados inmigrantes no solo mantienen la empresa produciendo, sino que han decidido crear un museo en el lugar, donde los visitantes pueden contemplar muchas de las herramientas y efectos personales de aquellas personas. Acá lo que tratamos desde el momento cero en que pensamos en esto fue justamente contar un poco lo que fue esa historia de sacrificio. Nuestros antepasados llegaron a este lugar, a esta región de La Paz, Valdense, desde el Piamonte. Y bueno, creo que un poco todo arranca desde eso, o sea, de que llegaron acá sin nada. Llegaban de repente el padre de la familia solo, con otros compañeros, a ver un poco con lo que se encontraban acá, y después iban trayendo a sus familias una vez que se iban estableciendo. Sin duda que esta industria creció como algo artesanal, haciéndolo en ollas de cobre, haciendo mermeladas a fuego directo. No es lo que es ahora, con otro tipo de sistemas de producción y otro tipo de equipamiento. Fue creciendo y se fue industrializando hasta la década del 80, donde mi abuelo y sus hermanos, que ya eran 11 hermanos, que operaban también como una especie de, que te explicaba hoy, una especie de cooperativa. Unos tenían frutales, otros tenían los lácteos, la parte del tambo, el otro se encargaba de la producción, otro de la administración y facturación, otro de las ventas. Formaban un lindo equipo, que realmente para esa época eran unos visionarios, ¿no? Parte de este recorrido entre artículos antiguos que pertenecían al hogar y al área de trabajo de los inmigrantes nos permite apreciar material gráfico que va mostrando la evolución del rol de la mujer dentro de los establecimientos productivos, pasando de aquellas mujeres que realizaban las típicas tareas del hogar a la actualidad, donde por ejemplo Rosana dirige la empresa. Tratamos también de mostrar eso, la evolución también del rol de la mujer a lo largo del tiempo. O sea, cuando llegaron nuestros bisabuelos, el rol de la mujer dentro de la casa, el cuidado de sus hijos, hacerse su propia ropa, o sea, todo lo hacía la mujer en la casa. Después, un poco con la evolución del tiempo y en este espacio donde estamos ahora, está ya más la representación de la mujer cuando logra introducirse en el mercado laboral, por ejemplo, con tareas un poco más finas. En el caso de acá de La Positiva y la fábrica, comenzaron a hacer trabajos de envasado, o sea, como tareas más específicas o que requerían de pronto de una fineza típica de la mujer. Y bueno, y después a lo largo de los años también un poco la representación de lo que hoy podemos las mujeres ocupar un lugar, digamos, lugares en la dirección de una empresa. Entonces creo que eso está lindo también contarlo, porque ha sido una evolución
a lo largo de los años del rol de la mujer, ¿no? Lo interesante de un museo como este es que cada cosa que vemos tiene su propia historia y su valor, no solo para quienes las usaban, sino para quienes las supieron guardar y hoy las comparten con los demás. Eso yo siempre digo, hay un elemento ahí adentro que es una rueca. La rueca, que era de mi familia, fue el primer elemento que yo rescaté a los 9 años. A los 9 años yo tenía como cierto amor por esa rueca, sin saber en ese momento ni a quién había pertenecido, pero estaba en la casa de mis padres. Yo siempre la traía hacia mi casa y me la llevaban, y así estábamos. Yo dije, el día que tenga mi casa voy a tener esa rueca. Y así fue, el día que tuve mi casa me llevé la rueca. Bueno, eso fue como lo primero que yo atesoré de valor familiar. Después también fui incorporando otras cosas y fui rescatando un montón de elementos, esas bochas, todos los elementos que hay de la vieja quesería son de mis abuelos y mis papás, que también ellos tuvieron yo tuve la fortuna de que ellos lo hayan guardado. Los productos de La Positiva se destacaron por su variedad y sabor, como así también los diferentes envases en los que se comercializaban los productos. Frascos y bollones de vidrio con detalles muy especiales y producidos en Uruguay. El detalle de esto. El detalle, digo, sí. En este caso era para miel, digo que tiene, bueno, el logo del... Justo casual es David Hermanos y compañía, que la compañía era justamente sería mi bisabuelo. Claro. Que después se convirtió en David Hermanos Sociedad Anónima en la siguiente etapa. Qué va. Pero tenemos como tenemos otro también. Increíble, ¿no? También tenemos, bueno, esta fue otra de las marcas que tuvo la empresa, que se llamaba La Valdesia, que fue previo a La Positiva. Era como una segunda marca que tenía hay que mostrarlo. Esto era todo hecho en Uruguay, ¿no? No era nada importado, no era nada de China ni nada por el estilo. Y después en la parte superior son las latas de mermelada, justamente. Que también no existía el plástico y bueno. Todas latitas. Latitas, digo. Acá lo mismo, David Hermano y compañía. Acá también se hacían de dulces o mermeladas, digo, una presentación un poco más chica, digo, tipo souvenir. El espacio del museo prevé un lugar muy ameno para degustaciones y reuniones, dentro del salón o al aire libre, porque el espacio natural que rodea el lugar tiene tanta historia como la misma fábrica. Sí, esto es una continuación del museo. Esto es un bosque, digo yo, de árboles que tienen también su historia, ¿no? Acá hay como una especie de microclima, ecosistema, uno acá ve pájaros, hay todo un entorno acá que es de paz, como yo digo. Acá es de esos lugares donde uno escucha el silencio. Exactamente, esa es la definición. Porque si nos quedamos calladitos un minuto, se siente el silencio. Y eso creo que es parte de la naturaleza que lo nutre a uno energéticamente, ¿no? Recorriendo, si bien no es tan grande, pero recorriendo, es como que fui encontrando cosas en la propia tierra. Por ejemplo, envases, moldes antiguos de hierro, de lata. Entonces, cada cosa que iba encontrando como enterrada en la tierra, la rescataba y la fui poniendo como en espacios que de pronto el que viene acá vaya encontrando ese tipo de cosas en el recorrido, ¿no? El destino unió a Rosana y a Gabriel, ambos descendientes de inmigrantes piamonteses, que se especializaron en la producción de quesos, mermeladas y dulce de leche. Actividad que ambos continuaron con éxito, aunque si hablamos de éxito, no podemos dejar de mencionar el producto estrella de la historia de La Positiva.
aquellos caramelos de dulce de leche con el envoltorio dorado que marcaron una época. Los caramelos de la positiva fueron un poco lo más importante, digo, que tuvo esta industria, que eso fue en la década del 70, donde se les ocurre en sí a mi abuelo y sus hermanos, digo, montar esa producción de caramelos, que no solo fue de caramelos de leche o de dulce de leche, sino también fueron caramelos de agua y caramelos de otro tipo de ingredientes. Pero el producto más emblemático fue el caramelo de la positiva, que en sí para personas de más 40 quizás lo conozcan. Yo cuando era muy chico, digo, venía acá a la industria de mi abuelo y bueno, y comía los caramelos directamente de la máquina, ¿no? Digo, era como estar en Disney. Inclusive, digo, compañeros míos de la escuela, porque hacíamos visitas también, se hacían visitas guiadas, venían justamente a conocer de la fábrica y a comer los caramelos. Esta historia marca que pese al éxito comercial, un día, el creador de la empresa decidió venderla, en pleno funcionamiento. Su nuevo propietario continuó con la producción hasta 1999, cuando por múltiples factores tuvo que cerrar. Yo recuerdo cuando se cerró en el año 99, digo, fue en diciembre del 99, que ya no eran propiedad de mi familia, pero fue algo que a mí me reimpactó eso. Me impactó porque era toda la... hasta me emociono cuando lo hablo, ¿no? Digo, pero fue toda una historia de mi abuelo, de mi padre, de mis primos, de mis tíos. Acá trabajaron todos, toda mi familia. Entonces, digo, ver cómo cierra una industria de esa altura, tenía 70 años, fue algo que para nosotros nos golpeó muchísimo, ¿viste? Rosana y Gabriel habían continuado los pasos de sus antepasados, principalmente en la producción de quesos, pero en otro lugar, en un nuevo emprendimiento que ellos habían desarrollado. Hasta que un día, el destino pondría nuevamente en su camino la antigua fábrica de la positiva. En ese momento lo único que quedaba del emprendimiento eran galpones abandonados. Sin embargo, ambos sintieron que recuperar el lugar era un homenaje también a sus familias. Reacondicionar la vieja fábrica y montar nuevamente una planta de producción allí no era algo sencillo, pero fue una buena manera de homenajear a sus antepasados que trabajaron duro para lograr sus objetivos, por más difíciles que fueran. Y esto era literalmente galpones vacíos, digo, galpones con bastante deteriorado, ¿no? No sabemos para qué, pero es un patrimonio familiar. Acá pasó mi abuelo, mis tíos abuelos, mis primos, íbamos a jugar con mi hermano, con mis primos acá, o sea. Y algo de lo curioso de todo esto es que la persona que me lo vende, el inmueble, fue la misma persona que negoció con mi abuelo cuando le compra. O sea, tengo por un lado el hecho que me acuerdo que venía con mi hija más grande, que hoy tiene 21 años ya para cumplir, con ella en brazos y con cierto miedo me estaba metiendo en un galpón, nos estábamos metiendo en un galpón que no sabíamos, viste, lo que podía haber, y con cierto miedo entramos con ella en brazos y bueno, realmente era eso, o sea, una tapera abandonada de muchos años. Pero a su vez, inmediatamente fue como que visualizamos en cómo lo queríamos ver. Entonces, es quizás muy difícil explicar eso cuando estás viendo físicamente un lugar muy abandonado, pero en tu cabeza ya estás visualizando lo que querés tener ahí o de qué forma va a estar. Y bueno, y por suerte fue así, pero tengo como grabados esos dos momentos. Que eran bien
una antítesis, pero bueno, en mi cabeza estaban así. Hoy la vieja fábrica sigue produciendo alimentos, y aunque al momento de mi visita todavía no se estaban elaborando los históricos caramelos de La Positiva, la receta del dulce de leche mantiene el sabor y el valor de su historia. El dulce de leche de Granja La Positiva es la formulación base del caramelo de La Positiva. O sea, el caramelo de La Positiva partía de esa formulación. O sea, cada vez que uno come una cucharada del dulce de leche, lo debería trasladar al caramelo de dulce de leche de La Positiva. El museo que hoy se levanta donde antes funcionaba la planta no es solo un espacio para conservar objetos antiguos. Es sobre todo un homenaje, un reconocimiento al legado de quienes llegaron con las manos vacías y lo dieron todo por ellos y por sus futuras generaciones. Una manera quizás de un reconocimiento a su trabajo y a lo que significaron nuestras vidas, porque lo que somos hoy es lo que ellos nos dieron, mis abuelos, mis papás y bueno, mis bisabuelos. Entonces yo lo veo por ese lado, o sea, como que un reconocimiento a lo que ellos hicieron para que hoy estemos donde estamos. O sea, esto no lo veo como un logro mío, sino que simplemente fui la encargada de acomodar un poco las cosas para que se vea lo que ellos fueron haciendo a lo largo de su vida. Ya es como se dice, es casi un sentimiento. O sea, acá hay muchas emociones, digo. Mismo yo recordar a mi abuelo, recordar a mi tío abuelo, cada vez que ingreso a la planta, digo, uno recuerda todas esas cosas vividas, ¿no? Digo, y poder reflotarla uno también se llena de orgullo, ¿no? Digo, para nosotros, digo, es algo que a veces que decís, wow, digo, reflotamos algo, digo, que va a cumplir casi 100 años. Para el 30 estaría cumpliendo 100 años de fundada. Y cada recoveco, cada lugar que hay en la industria, en las salas de elaboración, todo tiene un recuerdo para mí. A veces las historias más valiosas no son las que están en los libros, sino las que se transmiten en silencio, a través del ejemplo, el trabajo y la memoria. A veces la historia no son solo hechos del pasado para recordar. La historia también se escribe continuamente. Y lo importante es siempre tener una mirada positiva hacia el futuro.